del Norte y miembro activo del Grupo de Interés en Neurología. Hoy estaremos revisando el tema de tronco encefálico, médula espinal y tractos. Revisaremos la anatomía, sus funciones y sus alteraciones. No nos vamos a centrar tanto en tronco encefálico porque sabemos que es un tema bastante extenso y estaremos más que todo enfocados a médula espinal y a los tractos. Listo, un agradecimiento a la profesora, a la doctora Noemí Mesa, quien me estuvo guiando un poco al respecto. Listo, los objetivos de nuestra charla va a ser describir un poco la estructura interna y externa de la médula espinal, así también como la del tronco encefálico. También describir las diferentes vías ascendentes y descendentes. Y al final estaremos hablando un poco de las alteraciones de cada una de estas. ¿Listo? Este sería nuestro contenido, nuestro temario. Pasaremos muy rápido por generalidades y listo. Este tema es bastante largo, lo resumiremos lo que más se pueda, listo. Aquí tenemos el tronco encefálico, aquí tenemos la médula espinal. Sabemos que ambos, tanto tronco encefálico como médula espinal, son estructuras que tienen múltiples funciones y que, por así decirlo, su principal función sería la de conducir o albergar todos estos tractos ascendentes y descendentes que permiten la comunicación del el encéfalo con el resto del cuerpo y el resto del cuerpo con el encéfalo. Listo. Hablando un poco de la anatomía general del tronco encefálico, esta sería una vista posterior, esta sería una vista anterior. En la vista anterior tenemos estructuras importantes como las pirámides, que recordemos que las pirámides son formadas por el tracto córtico-espinal, el principal tracto motor que tenemos. El tronco encefálico se divide en tres, de cefálico a caudal, el mesencéfalo, la protuberancia o puente y la médula oblongada. Listo, vamos a ver diferentes cortes del tronco encefálico, vamos a ir muy rápido solo mencionando los principales tractos. Eh, Aquí tenemos un corte a nivel bajo de la médula oblongada, donde podemos ver principalmente la decusación de las pirámides. Este corte está a nivel de la decusación de las pirámides. Encontramos los tractos espinocerebelosos anterior y posterior, también podemos encontrar el tracto espinotalámico y las vías del cordón posterior, que sería grácil y cuneiforme. Ese sería el corte aquí, justo antes de que comience médula espinal. Aquí tenemos el corte B sería la decusación sensitiva, la gran decusación sensitiva que corresponde a los tractos grácil y cuneiforme que posteriormente se van a convertir en lemniscos mediales y que van a ascender. Listo. Aquí tenemos también un corte donde vemos otra vez las principales estructuras. Vemos aquí lo que serían los lemniscos mediales. Estas estructuras que se ven aquí que de pronto no se aprecia muy bien por el color serían los núcleos olivares inferiores y más arriba serían los núcleos olivares superiores encargados del tono muscular. Estas serían las pirámides nuevamente y estos serían los pedúnculos cerebelosos inferiores. Cada una de las estructuras, tanto mesencéfalo como protuberancia y médula oblongada, tiene una comunicación con el cerebelo y el mesencéfalo se comunica directamente con el cerebro. La comunicación con el cerebelo es a través de los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. Y este sería eh, un corte a nivel de los folículos inferiores del mesencéfalo. Vemos otra vez estructuras importantes, como vemos aquí, estos tractos que serían el lemnisco espinal, que será formado por los tractos espinotalámicos, y el lemnisco medial, que será formado también, como ya lo he dicho, por grácil y cuneiforme. Listo. La estructura externa de la médula espinal, hablando yo un poco de la médula espinal, sabemos que tiene una estructura cilíndrica que ocupa aproximadamente 2/3 del canal raquídeo. Listo. Esta está dividida en segmentos funcionales, segmentos externos, que estos cada segmento corresponderá a un nervio espinal. Tenemos en total 31 nervios espinales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, y que cada uno de estos pues tendrá un nervio de lado y lado. Listo. El nervio C1 es el único nervio que
solo tiene una raíz posterior, una raíz sensitiva. El resto tienen raíces anteriores y posteriores que luego se unen y salen como nervios. Listo. Este sería un poco siguiéndonos de la estructura que estamos viendo en la diapositiva anterior de este lado. Aquí tendríamos ya a nivel final, terminal, recordemos que la médula espinal termina a nivel de la vértebra L1 en su borde inferior, y eso correspondería a lo que conocemos como cono medular, del cual tiene una vértice. Recuerden que la médula espinal también está recubierta por meninges, dura madre, aracnoides, pía madre, y esta pía madre, que es la que está en contacto más íntimo con la médula, se extiende desde el vértice del cono medular, que sería esto. Este sería el final de la médula espinal, se extiende hasta el sacro, y aquí es donde se inserta. Como se dieron cuenta en esta diapositiva, cada nervio va emergiendo por su agujero intervertebral, y el nervio C1 emerge por encima de la vértebra C1, y así con el nervio C2, que emerge por encima de C2 hasta llegar a C8. Como no tenemos una vértebra C8, pues esta va a emerger por debajo de la vértebra C8, y ya a partir de ellos, tanto T1 y los lumbares y los sacros van a emerger por encima por su agujero intervertebral correspondiente, por encima de la vértebra del agujero intervertebral correspondiente. Listo. Como ocupa 2/3 y no va a llegar hasta la porción inferior, todos estos nervios, principalmente sacros y los últimos lumbares, pues tienen que descender para buscar su agujero intervertebral, y esos nervios que descienden van a corresponder a la cola de caballo. Listo. Hablando un poco de la configuración interna de la médula espinal, tenemos a nivel anterior la fisura media anterior, tenemos el surco medio posterior, y tenemos esta configuración donde ya les comenté que cada nervio se va a formar a partir de una raíz dorsal y una raíz ventral. Listo. En la raíz dorsal, la principal característica es que encontramos este ganglio, que corresponde al ganglio de la raíz dorsal o ganglio de la raíz posterior, y que va a entrar a hacer sinapsis luego con la sustancia gris. Recordemos que la sustancia gris está configurada como la H clásica, donde encontramos que esta sustancia gris está central y la sustancia blanca estaría periférica. El asta anterior correspondería al área sensitiva, el asta posterior, disculpa, al área sensitiva, y el asta anterior correspondería al área motora. Encontramos un conducto central por el cual va líquido cefalorraquídeo, está cubierto por células ependimarias, y esta comisura que está separando las astas anteriores de las posteriores. Listo. Tenemos tres columnas, una columna posterior, una columna anterior y una columna lateral. Las columnas van a estar configuradas principalmente por sustancia blanca. Recordemos que son todos estos axones, todos estos tractos que van subiendo o van bajando por la médula espinal. Listo. Esta sería un poco de la configuración interna de la médula espinal. En la parte de la sustancia gris encontramos unos núcleos importantes como lo son el núcleo propio, el núcleo de Clark, la columna de Clark, que son núcleos de los cuales diferentes haces que suben o bajan van a hacer sinapsis en estas neuronas, porque aquí lo que encontramos son cuerpos neuronales. Listo. Esta sería la disposición espacial en la que estarían todos estos tractos ascendentes y descendentes. En los tractos ascendentes, los más importantes, encontraremos pues en la columna posterior el grácil cuneiforme. En la columna lateral encontraremos el espinocerebeloso ventral, el espinocerebeloso dorsal. El dorsal sería este, el ventral sería esto, también llamado posterior y anterior. El espinotalámico lateral y el espinotalámico anterior. Y el tracto descendente, del cual estaremos hablando hoy, sería el tracto córtico-espinal. Listo, lateral. Un poco de la irrigación de la médula espinal. La médula espinal está irrigada básicamente por tres arterias, dos arterias posteriores, una arteria anterior. Estas arterias posteriores son ramas de las arterias vertebrales, y básicamente esta sería un poco la irrigación. Hay que tener en cuenta esta arteria anterior, porque esta arteria anterior puede sufrir
puede sufrir oclusiones, puede sufrir cualquier tipo de daño que me va a comprometer todo este territorio, miren todo este territorio que compromete, y será un síndrome medular que veremos posteriormente. Aquí está un pequeño resumen de los tractos corticoespinales, de los tractos ascendentes, y acá un pequeño resumen de los tractos descendentes cuando los quieran revisar un poco. Listo. Vamos a hablar de los 4 principales, empezando por el tracto espinotalámico. Recordemos que la función del tracto espinotalámico son dolor y temperatura, la termolgesia, y que el tracto espinotalámico tenemos una porción lateral, que es de la que se encarga dolor y temperatura, y una porción anterior o ventral, que es de la que se encarga la presión profunda y el tacto grueso. El recorrido de este, recordemos el ganglio de la raíz posterior, que estuvimos mencionando, ahí donde se encuentra la primera neurona. Estas vías ascendentes, por lo general, casi todas, encontraremos sus excepciones, algunas que tienen más, algunas que tienen menos, tienen 3 neuronas. La neurona de primera línea, la primera neurona, la encontraremos en el ganglio de la raíz posterior. En el caso hablaremos específicamente del espinotalámico lateral, la encontraremos en el ganglio de la raíz posterior. Ellas entran por el asta posterior, ellas se van a decusar, pero no se decusan de inmediato, ellas se decusan a la vez que ascienden oblicuamente. Listo. Ascienden 1 o 2 niveles o 2 segmentos medulares y van a llegar posteriormente al tracto espinotalámico lateral y van a ascienden contralateralmente. Ellos van a ascender, van a pasar por las diferentes estructuras, van a pasar por la médula oblongada, por el puente, por el mesencéfalo, y cuando lleguen al tálamo encontrarán las neuronas perdón, las neuronas de segundo orden estarían en estas astas posteriores. Ahí estarían las neuronas de segundo orden, y a partir de ellas, que sí vienen y se decusan. En el tálamo encontraríamos las neuronas de tercer orden. Y estas neuronas de tercer orden, pues ya serían las que irían a toda la corteza somatosensorial. Recordemos el giro poscentral. Listo. Esto es un poco de los dermatomas, es importante porque estos dermatomas son los que nos están delimitando los territorios sensitivos en los cuales los diferentes segmentos medulares van a inervar estas porciones de piel. Listo. El tracto espinotalámico, pues cuando tenemos una afección, como ya les comenté, si el tracto se decusa, si hay una afección en el tracto espinotalámico a nivel cervical, por ejemplo, las características las encontraremos 2 niveles sensitivos por debajo, porque recuerden que se decusan, pero no se decusa de inmediato, sino que también asciende 2 niveles sensitivos por debajo y contralateral, porque recordemos que se decusan. Y pues las alteraciones que encontraremos serán hipoestesia o anestesia, por las diferentes funciones del tracto espinotalámico que comentamos, la termolgesia. Pasando al tracto grácil cuneiforme, que se encuentran en la columna o fonículo posterior, tendremos 2 tractos, uno grácil y el cuneiforme. Estos 2 tractos de la columna dorsal, grácil y cuneiforme, tienen la misma función: propiocepción consciente, tacto discriminativo y vibración. Y tacto entre 2 puntos. Estos van a ir ipsilateral. Ellos, el tracto grácil se encarga de la inervación de la mitad del tronco hacia abajo, y el tracto cuneiforme de la mitad del tronco hacia arriba, de los segmentos de T6 hacia arriba hasta los cervicales. Es por esto que el tracto grácil lo vamos a encontrar a lo largo de toda la médula, en cambio que el tracto cuneiforme lo encontraremos solo hasta segmentos de nivel T6 aproximadamente. Ellos entran, como en todas las neuronas de primer orden, estaría en el ganglio de la raíz dorsal. Ellos entran al fonículo posterior, al cordón posterior, ellos ascienden. Estas vías también pueden tener algunas comunicaciones intersegmentarias entre segmento y segmento, de 1 o 2 segmentos, pero lo principal es esto. Ellas entran, ascienden, y cuando llegan a médula oblongada, tanto grácil como cuneiformes, encontrarán a su neurona de segundo orden, que estarán en los núcleos grácil y cuneiforme. Ahí se decusarán y subirán juntas como el lemnisco medial. Listo. Llegarán a protuberancia, al puente, a mesencéfalo y otra vez al tálamo, donde se encontrarán las neuronas de tercer orden en el núcleo ventral, posterolateral y ventral posteromedial del tálamo.
y al igual que el espinotalámico, llegarán a la zona somatosensitiva, listo, de su respectivo homúnculo sensitivo. Las alteraciones del tracto grácil y cuneiforme, pues conociendo sus funciones, pues sabemos lo que podemos encontrar. Encontraremos una alteración de la propiocepción consciente, encontraremos un deterioro del sentido de la vibración, y esta alteración de la propiocepción consciente lo podemos identificar fácilmente con la ataxia sensorial. Recordemos que la ataxia es una incoordinación muscular, y esta va a estar dada pues porque nosotros normalmente pues sabemos dónde está nuestro cuerpo. Si nosotros cerramos los ojos y por ejemplo alguien nos eleva el índice, vamos a saber que está arriba. Si lo lleva hacia abajo, vamos a saber que está abajo. Cuando hay afección de este tracto, pues no vamos a tener la posibilidad de sentir eso. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar la famosa ataxia sensorial, y estos pacientes, pues al no poder sentir sus pasos, pues ellos van a hacer la famosa marcha del taloneo o marcha tabética, porque ellos básicamente no saben, cuando elevan su miembro inferior, no saben hasta qué punto elevarlo porque espacialmente no tienen la idea de dónde está, y ellos golpean fuerte. Listo. Y además de esto, como vemos en la postura de la imagen, vemos que ellos constantemente están mirando hacia abajo, porque si ellos no tienen ese estímulo sensitivo, ese estímulo por esas fibras, ellos buscan entonces el estímulo visual para saber por medio de la vista dónde están las extremidades, espacialmente dónde se encuentran ubicadas. Y es por esto que es muy fácil identificar al paciente quitándole la vista al paciente, haciendo lo que conocemos como el test de Romberg o el signo de Romberg. Es que nuestro paciente está de pie, le tapamos la vista y el paciente se va a tambalear y va a tender a caerse precisamente pues porque no tiene estos estímulos visuales que lo ayudan a saber eh, eh, dónde están sus miembros inferiores. La vibración, pues esto es bastante fácil de medir en la consulta, pues con el diapasón. Con el diapasón es bastante sencillo, listo. Encontraremos esas alteraciones ahí. Ahora veremos el tracto espinocerebeloso. En el tracto espinocerebeloso tenemos el anterior y el posterior. El anterior y el posterior, listo. El tracto posterior, como lo vemos en esta imagen, el tracto posterior también va a tener su neurona de primer orden en, en el ganglio de la raíz dorsal. Esas neuronas, pues, de aquí, todas las sensitivas, pues de aquí son neuronas pseudonipolares en las cuales tienen extensiones hacia la periferia, hacia el resto de los tejidos, que son donde van a estar esas otras terminaciones nerviosas que van a tomar esos estímulos. ¿Listo? Ellas van a entrar a la médula espinal, van a llegar al asta posterior y ahí van a hacer sinapsis con sus neuronas de segundo orden, las del tracto posterior. Y ellas van a ascender ipsilateralmente por la médula espinal hasta que lleguen a la médula oblongada, y en los pedúnculos cerebelosos van a entrar a la corteza cerebelar. Listo, eso es ipsilateral, el posterior. Y el anterior también va a tener el mismo recorrido, va a ser sinapsis también, su neurona de segundo orden se va a encontrar dentro de la sustancia gris de la médula espinal, pero esta se va a decusar. Se decusa, forma el tracto espinocerebral anterior y va a ascender hasta la médula oblongada. Cuando llega al puente, a nivel del borde superior del puente, se va a decusar por medio del pedúnculo cerebeloso superior a la corteza cerebral. Y entonces, aquí entonces encontraremos de que ambos espinocerebelosos, tanto el anterior como el posterior, recogerán la sensibilidad del lado ipsilateral. El anterior, pues tiene la doble decusación que le permite llegar ipsilateralmente. Listo. Y las funciones, pues, nosotros vimos que grácil y cuneiformes tenían la propiocepción consciente. Este tendrá la propiocepción inconsciente, que viene de los usos musculares y pues de los órganos del tendón de Golgi. Listo. Este sería el tracto córtico-espinal. El tracto córtico-espinal, recordemos que es la vía motora principal. Y pues es el que tiene como mayor relevancia clínica.
Recordemos cuando estábamos viendo tronco encefálico, aquí veíamos las estructuras, estas que eran las pirámides, y pues estas pirámides pues son todas estas neuronas, todos estos axones que vienen de la corteza cerebral, principalmente del área motora, pero también pueden venir del área promotora, del área sensitiva, incluso de algunas otras zonas del lóbulo parietal. Listo. El recorrido del tracto córtico espinal, pues lo encontramos básicamente, lo que ya les comenté, en la corteza cerebral. Esas neuronas irán de primer orden, a diferencia de los tractos ascendentes, de los tractos sensitivos. Aquí, pues habrán dos neuronas. La primera neurona, pues que tiene su cuerpo, tiene su origen aquí en la corteza, desciende a través de estas estructuras del tronco encefálico, a través del mesencéfalo anteriormente, a través del puente anteriormente, hasta llegar a estas estructuras, esta gran concentración de axones que serían las pirámides que estábamos viendo en la imagen anterior. Y aquí, en las pirámides, en el borde entre la médula oblongada y la médula espinal, ellas se van a decusar. La mayor parte de las fibras se decusan de un 70, 80, 90%, y otras seguirán su camino. Listo. Las que se decusan pues van a constituir el tracto córtico espinal lateral, y las que no, el tracto córtico espinal anterior. El de mayor relevancia clínica sería el tracto córtico espinal lateral. Listo. Cuando lleguen al tracto córtico espinal lateral, pues ahí en la sustancia gris, de acuerdo a cada segmento que se encuentre en la sustancia gris, pues encontrarán sus neuronas de segundo orden, harán sinapsis con ella, y estas alfa motoneuronas pues llegarán por medio del asta anterior, de la raíz anterior, hasta pues los músculos respectivos. Entonces, esta neurona que se originó acá en la corteza cerebral y que llegó pasó por todas estas estructuras y llegó hasta el asta anterior para hacer sinapsis con la neurona de segundo orden, esta primera neurona se conoce como motoneurona superior. Y la motoneurona inferior sería la que tiene su cuerpo en el asta anterior y que posteriormente se va a dirigir a toda la musculatura. Listo, entonces vamos a ver las principales alteraciones, ya conociendo todos los tractos, sus recorridos y sus funciones, y empecemos con las alteraciones del tracto córtico espinal. Como ya les comenté, recordemos que tenemos la neurona de primer orden, que sería la que se origina en la corteza, y esta pues va a ser la motoneurona superior. Y cuando cuando haya una afectación, ya sea en la corteza o en cualquiera de los recorridos de de la, de esta motoneurona, pues encontraremos lo que se conoce como el síndrome de motoneurona superior, que tenemos dos características: una lesión cuando es de tipo crónica y una lesión cuando es de tipo aguda. La lesión de tipo crónica es la que casi todos conocemos, donde hay un fenómeno de liberación de la motoneurona inferior. La motoneurona inferior deja de recibir todos esos estímulos de parte de la motoneurona superior, y pues va a dar todas las características clínicas. Listo, ahora una parálisis espástica. Recordemos que esta parálisis puede ser básicamente de dos tipos: cuando hay una debilidad, que sería aparesia, o cuando hay una parálisis completa, que sería una aplejía. Encontraremos hipertonía, y esto lo podemos evidenciar por el signo de la navaja. El signo de la navaja es, estos pacientes por lo general los miembros superiores los tienen flexionados. A nosotros tratar de flexionarlos, tratar de extenderlos, ellos van a ofrecer mucha resistencia al principio y ya luego no ofrecen resistencia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esta parálisis de tipo espástica pues está evidenciada por esa hipertonía. ¿Listo? ¿Qué encontraremos además de eso? Encontraremos una hiperreflexia. Los reflejos miotendinosos estarán aumentados. Esta hipertonía puede ser tan marcada que podemos encontrar el fenómeno de clonus, que lo podemos ver en este GIF que se encuentra de este lado, que es cuando hacemos una flexión del miembro inferior y vemos que tiene un movimiento de balanceo, de balanceo. También podemos encontrar que los reflejos musculocutáneos se encontrarán disminuidos y aparecerán
reflejos patológicos, como es el Babinski. Listo. El Babinski, recordemos que es ese reflejo que se hace a nivel plantar. La respuesta normal de este reflejo debería ser una flexión de los dedos. En cambio, en el reflejo patológico habrá una extensión y separación de ellos. Listo. Aquí encontramos entonces las características del síndrome de motoneurona superior en la lesión aguda. Aquí lo principal es que va a haber una motoneurona inferior que dejará de funcionar transitoriamente. En el síndrome de motoneurona superior lo que está mal es la motoneurona superior, y la motoneurona inferior está bien. Pero aquí, como va a haber en la lesión aguda, como va a haber una pérdida de la función transitoria de esta motoneurona inferior que dejó de recibir todos estos estímulos, estímulos que recibe constantemente de parte de la motoneurona superior, pues dejará de funcionar y encontraremos características similares al síndrome de motoneurona inferior, que sería una parálisis flácida, una reflexia, una disminución del tono muscular. Es casi todo lo contrario al síndrome de motoneurona superior. Encontraremos una ausencia de los reflejos miotendinosos y pues los reflejos musculocutáneos en todas, tanto en la motoneurona superior como en la inferior, van a estar disminuidos. Listo. Pero aquí surge la pregunta. Si yo tengo todas estas características de la síndrome de motoneurona superior agudo, ¿cómo yo lo diferencio entonces de un síndrome de motoneurona inferior? Pues por las características de denervación. Como la motoneurona inferior sigue intacta, sigue normal, no va a haber estos signos de denervación. Y esto lo podemos encontrar en la clínica como las fasciculaciones. Las fasciculaciones que encontramos acá de manera fisiológica, nosotros las podemos ver cuando hay un ejercicio extenso por mucho tiempo. Nosotros podemos encontrar fácilmente fasciculaciones, pero en el síndrome de motoneurona inferior, esa motoneurona que es la que se origina en el asta anterior, pues va a dar estas características. Y pues básicamente es muy similar a la lesión aguda del motoneurona superior. Encontraremos también parálisis flácida, hipotonía, reflejos miotendinosos disminuidos, ausencia de reflejos cutáneos, como en nosotros también. Y aquí muy importante, pues la atrofia. ¿Por qué? Porque el músculo deja de recibir toda esa información y ya no hay estas contracciones siquiera para mantener el tono muscular. Y aquí sí que encontraremos los signos de denervación, datos de denervación, como son las fasciculaciones. Acá estamos viendo el reflejo abdominocutáneo, que es que se hace una estimulación a nivel de los flancos, y el recto abdominal se contrae. Otro reflejo musculocutáneo, esto hace parte de los reflejos musculocutáneos. Otro reflejo musculocutáneo característico es el reflejo cremastérico, que también hay un estímulo a nivel el borde interno del muslo, con la respectiva elevación del testículo del lado ipsilateral. Listo, las causas de la motoneurona inferior serían entonces atrapamiento de la médula espinal, todo aquello que afecte el tracto, todo aquello que afecte la vía por donde va la motoneurona inferior, ya sea en el asta anterior, ya sea saliendo el nervio espinal por un atrapamiento, etcétera, etcétera. Listo. Ahora pasaremos a los síndromes medulares, que esto pues básicamente son todos estos síndromes que podemos encontrar en la médula espinal. Listo, empezaremos por este síndrome de misección medular, y como vemos en la imagen, la médula, la mitad de la médula está afectada. Podría ser por cualquier cosa. Las principales causas serían traumatismos penetrantes o lesiones extramedulares. Listo. ¿Qué pasará acá? Que vamos a tomar en cuenta tres tractos. El tracto de las columnas posteriores, que sería grácil, que está medial y cuneiforme. Recordemos que grácil está en toda la extensión de la médula, cuneiforme sería solo hasta T6. El tracto córtico espinal, el tracto motor y el tracto espinotalámico. Si tenemos entonces una afectación de todas estas estructuras que vamos a encontrar, esto es ipsilateral.
Esto es ipsilateral, entonces encontraremos una afectación de la propiocepción consciente, de la vibración el hemicuerpo ipsilateral al que esté la lesión. Este es el tracto córtico-espinal. Como ya estamos en médula, ya hubo la decusación, pues aquí las alteraciones también serán de tipo ipsilateral, y aquí pues encontraremos las paresias, las plejías, encontraremos el síndrome de motoneurona superior o inferior, dependiendo de cuál de las dos neuronas sea la afectada. Encontraremos el síndrome de motoneurona superior, mire que este es el tracto córtico-espinal, por debajo de la lesión, y el síndrome de motoneurona inferior en la lesión, porque miren que también está comprometido el, el asta anterior. Listo. Y el tracto espinotalámico, que pues ya sabemos que es la termoalgesia, encontraremos entonces afectación de estos estímulos del lado contralateral, dos segmentos contralaterales, porque recuerden que este tracto se va decusando a medida que entra. Listo. Entonces, pues en la clínica pues encontraremos pues todo lo que ya les comenté. Eso sería un resumen: la pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica por el tracto espinotalámico lateral, dos segmentos por debajo de la lesión. También encontraremos la pérdida de la sensibilidad propioceptiva ipsilateral, esto es por los daños de los cordones posteriores. La debilidad espástica, esto sería por el síndrome de motoneurona superior, y encontraremos también indicios de síndrome de motoneurona inferior, pero en el nivel de la lesión. Listo. Veamos acá el síndrome medular posterior. El síndrome medular posterior está caracterizado por toda esta zona que incluye tanto los cordones posteriores como el tracto córtico espinal. El espinotalámico está intacto, el asta anterior también está intacta. Y aquí podemos encontrar dos variantes: una variante de los cordones de la columna posterior pura, y una variante posterolateral que también incluiría los tractos córtico-espinales. En este caso estamos hablando de la pura, y pues encontramos daño de ambos tractos, de toda la columna. Entonces, ¿qué encontraremos? Todo lo que ya habíamos visto en las diapositivas del tracto grácil cuneiforme. Vamos a encontrar esa alteración epicrítica de la propiocepción consciente por debajo de la lesión, pues como es en ambos, pues será en todo el cuerpo por debajo de la lesión. La ataxia sensitiva, fue lo que les comenté de la marcha tabética o la marcha en taloneo, del romber positivo, una hiporreflexia bajo el nivel de la lesión, y también el signo de Lermit. Este signo de Lermit es cuando hay una flexión pasiva del cuello, y el paciente describe que siente una descarga eléctrica, un corrientazo en todo el dorso del cuerpo, que se extiende por toda la columna, la espalda, llega a los miembros inferiores, y esto suele ser así, o se ve mucho más cuando la lesión es a nivel cervical. Listo, las causas más importantes son la tabes dorsalis, esta es la neurosífilis, de ahí el nombre de marcha tabética, y pues cualquier cosa que me esté afectando el cordón posterior, una mielopatía cervical espondilótica o un infarto de las arterias posteriores. En este caso, el infarto de las arterias posteriores, pues también me estaría dando un posterolateral, o sea, también estaría cubriendo eh, el tracto motor, que sería el córtico espinal. Este sería entonces el síndrome medular posterolateral, en el cual vamos a encontrar que tanto el tracto o la columna posterior estará afectada como el córtico espinal. Esto lo podemos encontrar en déficit de vitamina B12, en déficit de vitamina B12, en deficiencia de cobre, o en mielopatía espondilótica cervical, también cualquier cosa que esté afectando la parte posterior de la médula espinal. ¿Listo? ¿Qué vamos a encontrar? Pues básicamente lo mismo que encontramos en el síndrome medular posterior puro, pero además de esto le vamos a sumar estas características, que sería la parálisis espástica, o sea, un síndrome de motoneurona superior, porque hay una afectación de los tractos córtico-espinales. Listo.
Hablaremos del síndrome medular anterior. En el síndrome medular anterior es que la característica es que todo este territorio, el territorio de la arteria espinal anterior, todo este territorio, por ejemplo, un infarto de la arteria espinal anterior me puede provocar esta lesión. Todo este territorio estaría afectado, estaría comprometiendo hasta anterior, tracto córtico espinal, los espinotalámicos, pero va a estar conservado la columna posterior y pues no tendremos alteraciones de tipo propioceptiva, no tendremos una ataxia sensitiva, propioceptivas conscientes. Listo. Pues en la clínica, pues a nivel motor, como están afectados los tractos córtico-espinales, encontraremos entonces un síndrome de motoneurona inferior, de motoneurona superior por debajo de la lesión, un síndrome de motoneurona inferior en los segmentos en los cuales esté la lesión, y a nivel sensitivo, pues como también estaría involucrado el tracto espinotalámico lateral, encontraremos la termoalgesia disminuida en ambos tractos porque la lesión compromete las dos secciones medulares. Listo. Y pues la causa más común sería pues, el síndrome de la arteria espinal anterior y el poliovirus antes. ¿Qué pasa aquí? Que también podemos encontrar alteraciones que no sean, por ejemplo, la arteria espinal anterior, sino que sean alteraciones anterolaterales que comprometan solo los tractos de la asta anterior de la asta anterior y de los tractos córtico-espinales, como la esclerosis lateral amiotrófica. Listo. Y ya, ya para finalizar, tenemos el síndrome medular central, que es un síndrome bastante llamativo. Aquí, como podemos ver, recortemos cuáles son los tractos que pasan por la línea media, por esta comisura que divide las astas anteriores las astas anteriores de las posteriores. Por aquí irían las fibras de los tractos espinotalámicos que se decusaron, ambos, tanto de un lado como el otro. ¿Qué pasa si yo tengo una lesión que me está afectando esta comisura transversa? Si tengo una lesión que me está afectando esta comisura transversa, como es el caso de la siringomelia, que la siringomelia es un quiste que está en el conducto central, este es el conducto central, un quiste que puede ir creciendo, pero al principio lo que nos va a dar, y se puede ir expandiendo al resto de la médula, pero lo principal que nos va a dar es algo que se llama la disociación termoalgésica, por lo que ya les comenté, el tracto espinotalámico que se decusan de ambos lados estarán afectados. Pero ¿cuál es la característica? Que será solo en los niveles en los que la lesión está. Porque el resto del tracto córtico, el resto del tracto espinotalámico que van ascendiendo estarán intactos. Solo estarán dañados pues los segmentos en los cuales está la lesión. Esta lesión tiene la característica, por eso es que es tan peculiar, de que puede ir expandiéndose a nivel de que y a medida que se va expandiendo, pues va comprometiendo otras estructuras de la médula. Si se expande a nivel lateral, pues puede ir comprometiendo lo que serían las astas laterales. Estas astas laterales las podemos encontrar nosotros en los niveles torácicos o en el tronco encefálico, en los cervicales o en el lumbosacra, en los segmentos torácicos, pues estará correspondiendo a lo que sería el sistema nervioso parasimpático, su función parasimpática, recordemos los ganglios paravertebrales que están ahí, del simpático, perdón, y tanto el tronco encefálico como las laterales pequeñas cervicales y lumbosacras serían del sistema nervioso parasimpático. Ahora sí, el simpático sería el de los tractos torácicos y el parasimpático del tronco encefálico y las otras estructuras que ya mencioné, lumbosacro y algunas cervicales. Listo, ¿qué vamos a encontrar en estos síndromes? Pues lo primero que vamos a encontrar es lo que llamamos disociación termoalgésica, lo que ya les expliqué. Estos tractos, nuevamente, estos tractos espinotalámicos que se van decusando van a ser afectados por la siringomelia, pero no tiene que ser esencialmente siringomelia, puede ser cualquier otra alteración, un tumor también podría ser.
encontraremos esto en los niveles suspendidos. Solo vamos a encontrar alteración en los niveles en los cuales está la lesión, porque el resto de los tractos, como ven, el tracto no está afectado. Lo que está afectado son las fibras que se están decusando por esta comisura transversa. Listo, después podemos encontrar las lesiones progresivas cuando se lesiona pues, el asta anterior. Encontraremos la amiotrofia porque va a estar comprometiendo la asta anterior donde están la neurona de segundo orden, la motoneurona de segundo orden, lo que correspondería al eh, síndrome de motoneurona inferior. Listo. Sí, se puede seguir expandiendo, por ejemplo, en los niveles torácicos y compromete las astas laterales que les comenté, pues estará afectando el sistema nervioso simpático y encontraremos pues el síndrome de Horner. Que recordemos que el síndrome de Horner es una alteración de todas estas fibras simpáticas que se está alterando en tronco torácico, los segmentos torácicos y los encontraremos a nivel facial como una midrosis, como una midriasis, porque el simpático lo que hace, miosis, perdón, porque el simpático lo que hace es dilatar la pupila y pues como no va a haber estímulos de este simpático, lo que va a pasar es que va a haber una contracción de la pupila porque va a haber un desbalance entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Listo. Y pues esto también pues no solo se extiende a nivel lateral, también se puede extender a nivel anterior, comprometiendo otros tractos, el espinotalámico que podría estar de este lado, y a nivel posterior, cuando se extiende a nivel posterior, pues estaría afectando los tractos en la columna posterior grácil y cuneiforme. ¿Listo? Esto es lo que les estaba comentando. En el canal central encontramos este quiste de características expansivas que pues va a dar toda esta afectación, todo este síndrome medular central. Y listo, estas serían las conclusiones y básicamente eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo prestado y pasaremos a hacer la revisión del tema por medio de un Kahoot. Listo. Vanessa, ¿estás ahí? Sí, Ok, listo. Puede bueno, ingresar, no sé si en lo que vas cargando el Kahoot, si alguien tiene alguna pregunta, nos las puede ir colocando en el chat o si listo, pueden abrir el micrófono, pues perfecto. listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estoy atento. Voy a ir abriendo el Kahoot, listo. Voy a dejar de compartir un segundo. Listo, pueden ir ingresando al Kahoot. ¿Ve mi pantalla, Vanessa? Sí. Sí, sí se ve.
Listo, chicos, anímense a participar. Esta es la manera que tenemos de ver cada uno de nosotros qué tan claro nos quedó el tema y de pronto de allí nos pueden surgir algunas preguntas que pueda aclararnos Carlos o que nos pueda aclarar alguno de los tutores que nos acompañan ahora. Entonces, anímense a participar. Bueno, Carlos, yo creo que podemos ir empezando porque parece que ya no se va a unir más nadie. Listo, listo. La primera pregunta sería, ¿cuál de los siguientes nervios espinales tiene únicamente raíz dorsal o posterior? Listo, como les comenté en la charla, el único nervio espinal que no cuenta con la raíz anterior sería el C1. Listo. Pasamos con la siguiente. Listo. El tracto gracilis se encuentra a lo largo de toda la médula espinal. Listo. Como les comenté, la columna posterior tiene dos principales tractos, sería el gracilis cuneiforme, el grácil, el que se encuentra a nivel medial, el cuneiforme a nivel lateral. El grácil se extiende por toda la médula espinal, ya que él es el que toma la información propioceptiva de T6 hacia abajo, de la mitad del tronco inferior, y el cuneiforme, pues, de T6 hacia arriba, incluyendo los miembros superiores y el cuello. Podríamos hacer entonces una pequeña mnemotecnia, gracilis, cuneiforme, C de cuello, y pues lo podemos sacar por eso. Listo. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál hallazgo no es característico del síndrome de motoneurona superior en la parte aguda? El agudo. Listo, perfecto.
En el síndrome de motoneurona superior, recordemos que lo que está afectado sería la primera neurona, la primera motoneurona que se origina en la corteza. Y tenemos dos presentaciones, una crónica y una aguda. La crónica es la que todos, la mayoría conocemos, que pues hipertonía, aumento de los reflejos miotendinosos, eh, parálisis espástica, pero en el síndrome de motoneurona superior, en la fase aguda, como hay una disminución o no hay un funcionamiento transitorio de la motoneurona inferior, pues me va a dar todas estas características de como si fuera un síndrome de motoneurona inferior, que serán la pues, hipotonía. En todos van a estar disminuidos los reflejos musculocutáneos. Aquí estarían también disminuidos los reflejos miotendinosos. También va a haber una parálisis flácida. Y lo que lo diferencia de la motoneurona inferior al agudo es que en el agudo, como es transitorio el daño, la motoneurona inferior sigue intacta y no va a haber datos de denervación. En cambio, que en el, en el agudo, pues en el inferior, pues sí va a haber daño en esta motoneurona inferior y pues va a dar todas estas características que están aquí y además de eso, los datos de denervación, que serían las fasciculaciones. Listo. Pasamos a la siguiente. Si se afecta el tracto espinotalámico lateral a nivel de segmento T10, usted esperaría encontrar. Esto aquí hay una pequeña trampita. Recordemos el recorrido del tracto espinotalámico. Encontrar la diapositiva, un segundo. Listo. Listo. Este es el tracto espinotalámico. Recordemos que ellos van a tomar la información de olor y temperatura, el tracto espinotalámico lateral específicamente, y la característica, recordemos la neurona de primer orden está en el ganglio de la raíz dorsal. Ella va a entrar por el asta posterior, va a hacer sinapsis con su neurona de segundo orden y se van a decusar, pero no se decusan de inmediato. A la vez que se decusan, ellas ascienden oblicuamente, uno o dos segmentos, eh, uno o dos segmentos superiores, listo. Cuando yo tengo una lesión a nivel del tracto el espinotalámico, ¿qué me va a encontrar? Me va a encontrar con una lesión contralateral, pero de dos segmentos por debajo de la lesión. Listo. La última sería, ¿cuál de los siguientes tractos tiene una doble decusación? Listo, el tracto espinocerebeloso anterior es el que tiene la doble decusación y el espinocerebeloso posterior, que ambos tienen su neurona de primer orden en el ganglio de la raíz dorsal. Ellos entran al asta, hacen sinapsis con su neurona de segundo orden. El posterior ascenderá ipsilateralmente y el anterior se va a decusar y va a ascender, y a nivel de la médula oblongada, va por medio del pedúnculo cerebeloso inferior, eh, va a ir
a la corteza, perdón, pedúnculo cerebroso superior irá a la corteza eh, cerebral. Listo, listo. Listo, ya para terminar, agradecerles, agradecerles por su tiempo, por este espacio que nos brindaron. Y no sé si nuestros tutores tengan algún comentario. Bueno, el único comentario que tengo pues es felicitarlo nuevamente por la construcción de la presentación. Me pareció que fue muy didáctica, muy precisa. Es un tema bastante complejo y había que entregar mucha información. Entonces, en ocasiones eso puede generar un poco de confusión si no se hace de la manera adecuada, pero utilizaron unos buenos medios audiovisuales. Y creo que la construcción fue muy buena, estuviste muy fluido, manejabas muy bien el tema, entonces eso facilitó mucho la comprensión. Muy bien, me parece. Gracias, Doc. Sí, excelente, Bueno, Carlos. Muchas yo gracias. soy de la misma opinión de Lilia, estuvo bastante esquemático, que creo que es algo importante cuando dictamos este tipo de conferencias, incluso se logró desglosar, que es una de las cosas que les recomiendo de aquí en adelante. Cuando uno revisa los tractos, tiende a revolverlos. Cuando estamos estudiando tendemos a mezclarlos, a enredarnos. Y una de las cosas buenas que hizo Carlos fue eso, no fue como separarlos. Como ellos están unidos y uno piensa en la médula y piensa en el tallo cerebral. Se te forma una mezcolanza, lograste separarlos y es una de las cosas que les recomiendo cuando los quieran, o tienen que volverlos a leer, esto hay que leerlo 554 veces. Es leerlos por separado, o sea, traten de desglosarlos y leerlos y trabajar la parte clínica por separado realmente. Es una recomendación que yo les daría. Estuvo muy bien, Carlos. Bueno, ya la recomendación te la di y es bájale la velocidad, pero bueno, el afán de la cantidad de información que tenías era importante. Y el tiempo, pues, en aras del tiempo, pues, pero estuvo muy bien. Muchas gracias, doctora. Carlos, muchas gracias por la presentación. Fue muy clara, muy ordenada. Las imágenes fueron cruciales para que todo se hiciera de una manera muy cristalina. Y la velocidad, al principio me planteó un problema, pero luego me obligó a mantenerme atento, porque donde pestañeara mucho me perdía, pero no, realmente estuvo muy bien, muy organizado. Realmente he visto varias presentaciones de médula espinal y como es muy frecuente que hayan como mezclas que uno dice que me están contando y es un enredo tremendo, pero no. Esto de verdad estuvo muy bien hecho, de verdad se ve que lo trabajaste. Felicitaciones, de verdad, muy buena presentación. Gracias, doctora. Ahora que Osvaldo menciona eso, me parece importante porque además de trabajar el concepto académico que estás haciendo, esto también es una oportunidad para formarse como orador, como expositor, y eso es muy importante también, ¿sí? Y ese tono de voz que manejaste, aunque ibas así rápido, como decía Osvaldo, eso nos mantuvo enganchados en la presentación. Entonces, es bueno también manejar como esas características de forma que debe llevar un tipo de presentación de este tipo. Hay que buscar la manera que los espectadores estén enganchados, que estén pendientes, que estén ahí pegados pues como en el asunto. Entonces, me parece que te jugó a favor. Obviamente lo hiciste de manera intencional, pero esas cosas también tienes que saber manejarla
intencionalmente un buen orador. Y me parece que lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Bueno, listo, sin más, pues agradecerles otra vez nuevamente a todos por la asistencia. Sé que es un tema bastante extenso, bastante largo, más que todo tronco, pero tratamos de hacerlo lo más práctico posible y nada, muchas gracias. Sí, de verdad, muchas gracias a todos por asistir, gracias a los tutores por estar aquí, por el apoyo y bueno, nos vemos en la próxima revisión. Estén atentos siempre a las redes, al correo, que por allí les vamos enviando los links y la información de las reuniones. Que estén bien, que pasen buena noche.